Me han pedido que hable con ustedes sobre el tema del estudio del derecho y del objeto del derecho. Este es un tema complicado que en realidad nunca se ha resuelto definitivamente. Y a mí me gustaría decirles algunas cosas sobre esto que yo sé que espero sean útiles, ojalá. Pueden ser inútiles, eso ya ustedes lo tienen que cernir. Y después de repente un poco de diálogo, ¿no, doctor? Muy bien. Miren, yo creo que el derecho es en esencia una forma de pacificar la sociedad. Esto es la finalidad del derecho. Lamentablemente muchas veces los abogados aprendemos a hacer violencia en la sociedad. Entonces, cada vez que tenemos un problema entre manos, metemos amparo, demanda civil, denuncia penal, si va a la cárcel mejor. La finalidad es pacificar la sociedad. Ahora, la sociedad no se pacifica, la abogada, el abogado, no pacifica la sociedad solucionando el problema. ¿Qué quiero decir? Si un par de cónyuges todos los días se tiran los platos, se cachetean, se gritan, se tiran la puerta y tienen hijos y los hijos están escondidos, desgraciadamente pasa con mucha frecuencia, el abogado no es el psicólogo ni el psiquiatra, ni el neurólogo, ni el veterinario. A veces es tan bestial la cosa que requiere veterinario. No, lo que va a hacer el abogado es, va a venir alguien, le va a decir, oiga, mi matrimonio se destruyó. Y entonces el abogado, lejos de ir y decirle, mire, el divorcio, ya que se friegue todo el mundo acá, usted saldrá, yo lo llevo del brazo, tiene que ver cuáles son las condiciones de esa familia, los requisitos de esas chicas y esos chicos que viven con ellos, las necesidades, y entonces tratar de armar un arreglo que no soluciona el problema de fondo, el problema de la relación, el problema psicológico, sino que permite que esa familia por lo menos camine por la vida con tranquilidad. Que él y ella separen los bienes, tengan tranquilidad futuro en lo posible, que los hijos vean a uno, vean a otro, que no haya peleas. La habilidad nuestra es pacificar, crear reglas que pacifiquen. Lo propio si hay un problema en una empresa, el sindicato, la patronal no quiere, si quiere, el abogado no va a arreglar eso. El abogado lo que va a decir es, mire, pacte usted un convenio laboral en estos términos. Y si hace las cosas bien, le va a ir bien. Tenemos que diseñar una constitución que sea buena. Hemos visto algunos problemas ahora en la regionalización, por ejemplo, que ustedes habrán seguido con interés durante el año pasado, el primer semestre, ¿no es cierto? Problemas de corrupción. Entonces el Congreso ha decidido que salvo él, nadie más puede ser elegido. Ni los alcaldes, ni los regidores. Ellos sí, no sé por qué. No es una buena solución, es una solución hecha por políticos. Si la gente de derecho que sabe de estas cosas hubiera tenido algo que decir, probablemente se hubiera solucionado mejor. Eso no quiere decir que los gobernantes roben, no. Tienen que no robar, tenemos que tratar de garantizar que no roben. Eso es pacificar, ¿me explico? Entonces, ustedes acostúmbrense a pensar que su función en la vida es pacificar. Ustedes, la gente vive normalmente hasta los 80 años trabajando ahora. Y como ustedes no fuman, no toman, no bailan pegados, nada, se acuestan temprano, van a vivir hasta los 100 años. Es el momento para aprender. Después, a los 25 años, ustedes van a hacer un riel de fierro para aprender. Y la gente como yo,
Ya somos un riel de acero, a nosotros no nos dobla nadie. Somos así, abuelito sin solución. Ya, esto los abuelitos dicen, no, porque lo malo es esto, y solo eso, habla de esos 10 años. Todos los días, a todas horas. Ya es un riel. Ustedes no. Ya tienen un cerebro plástico. Eso ya lo ha dicho la ciencia. Es la era de aprender. Claro que ustedes ya son viejos para aprender ciertas cosas. ¿No? Que no crean. Recontra cochos. Ponte a aprender chino. Ponte a aprender chino. Un chinito que vive en la China, dentro de 3 años, maneja el chino. Ustedes dentro de 3 años han aprendido a decir, hola, ¿cómo estás? Y yo ni me meto a la clase. Así. ¿Ya? Ustedes ya son viejos para aprender idiomas. No tan viejos porque todavía lo pueden aprender, pero ya no como el chiquito. Porque hay una edad para aprender cada cosa. Creen que van a trabajar acá, yo voy a ser penalista hasta la muerte. No te la creas. Yo me acuerdo que un extraordinario profesor de Derecho Tributario mío, en 1970, me decía, yo soy tributarista, no sé nada de derecho penal. Y todo el mundo decía, qué inteligente tú. Todavía sigue siendo tributarista, pero ahora sí sabe derecho penal porque la SUNAT te mete a la cárcel. Antes no, cuando yo estudiaba nadie metía a la cárcel porque no pagabas impuestos, así era el Perú en ese entonces. Pero ahora no, la SUNAT te mete a la cárcel. Y más vale que hayas aprendido penal si quieres saber tributario. Porque el gerente cuando lo vayan, le caiga una citación con amenaza de detención, va a venir corriendo donde su tributarista a decirle la SUNAT me quiere meter a la cárcel. Y yo, ¿qué hago? Y el tributarista no le puede decir, yo soy tributarista, no sé nada de derecho penal, como ustedes imaginan, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ese fue un cambio de 40 años. Uno de miles. De aquí a su jubilación van a pasar mucho más cambio. Entonces ustedes tienen que aprender el derecho para dentro del derecho cambiar su conocimiento conforme avanzan las cosas. Esto requeriría miles de ejemplos, miles de cosas. Aprovechen su tiempo y comprendan el derecho. Esta es una cosa. La otra cosa es, hay que aprender. Yo no diría que a investigar exactamente, porque la investigación es una tarea que se ha vuelto muy especializada, muy complicada. Se hace sobre todo por las personas que se dedican a la vida académica o a los laboratorios. No es la vida corriente del ejercicio profesional. La vida del ejercicio profesional se recibe un caso, se analiza, se defiende, se ve cómo se defiende mejor, se propone al cliente, el cliente decide y se defiende. Pero resulta que en el ejercicio profesional siempre la realidad nos juega una mala pasada. Porque la realidad es mucho más rica que el derecho. El derecho dice, ¿no? Artículo 1969 del Código Civil, aquel que cause un daño a otro está obligado a indemnizar. ¿Cuál es el daño? Todos los daños, compadre. Le chocó el carro, debe indemnizar. Le pegó un puñete, debe indemnizar. Lo raptó, debe indemnizar. Le dijo el esposo en las redes, debe indemnizar, ¿no? ¿Ya? Pero no va a ser tan fácil chaparlo, ¿no? ¿No? La red debería identificar para chapar a la gente que maldice. Yo conozco casos en los cuales estamos hablando entre gente de derecho, ¿no? En mi universidad, porque pasan cosas feas. Un tipo que estaba enamorado de una chica de su clase, puso en no sé qué red, fulanita de tal, disculpen la palabra, pero así fue, es una puta. Se tuvo que ir de la universidad la chica de la vergüenza que tuvo. Eso no se puede hacer. Pero todos sabemos que sí se hace cotidianamente y peores cosas.
los periódicos, bueno, ¿no? O en los programas de chismes, Dios mío. Entonces, la realidad siempre te tienta, siempre tiene más variedad y más riqueza, y te pone derechos contradictorios. El derecho a informar, el derecho al honor personal, el derecho a la buena reputación, el derecho a expresar las ideas, y así sucesivamente. El derecho a la verdad, que está constitucionalmente recogido por el Tribunal Constitucional, y contra el que se pelea medio Perú. Medio Perú está de acuerdo con que la verdad debe ser conocida, sobre todo en el fenómeno terrorista de hace 20 años. Y medio país dice que eso es comunismo, que no hay que destapar tumbas. Y los abogados estamos en medio, con un derecho a la verdad. Y tendremos que interpretar. Y seguramente toda la verdad no habrá que soltarla, pero sí la parte sustancial. Yo no sé. Es un tema de discusión, ¿me explico? Porque la realidad fue tan compleja. La norma dice hay un derecho a la verdad, pero la realidad fue tan compleja que hay que ver. Hay niños que creen que están con sus padres y no están con sus padres. Ustedes saben eso perfectamente, ¿no? ¿Tienen derecho a la verdad? Probablemente sí. ¿Cuánto? No sé. Sobre todo si sus padres están vivos, ¿no? Ese pobre chico ya adulto, ¿qué transformación psicológica le pasará si llega a saber la verdad de esas cosas? Bueno, yo no sé. Todo esto hay que discutirlo, pero la realidad no se... El abogado debe saber su derecho, pero no debe creer que el derecho es todo en la vida, porque el derecho comienza por los hechos. El abogado lo primero que es un buen investigador policial de los hechos. Y sobre esa base construye su respuesta con una interpretación de la ley. Este es un método de investigación. No es un método de investigación tremendamente sofisticado. Pero el buen abogado, la buena abogada, va a ser mejor si tiene un método para inquirir a la realidad, para tomar la ley y para ensamblarlas. Bueno, método. Preocúpense ustedes en un método. ¿Hay un método solo o un método bueno? Mentira. Los métodos son millones. No millones, pero son unos cuantos. Busquen ustedes uno, especialícense en ese, el que más les guste, y después adáptenlo a sus características personales, a lo que aprendieron en la vida. Pero tengan un método, no carezcan de método. Yo sé todo el derecho, el método ya no necesito, mentira. Siempre necesitan, en realidad necesitan más método que conocer el derecho, porque el derecho cambia y además nunca vas a acabar de conocerlo. Pero con el método sí. Bueno, tienen ustedes por delante, según me dicen, 5 años de derecho. No, en caso de 6 años. 6 años de derecho, más todavía, sin vicas ni tecas. Es el limpito. Sí, claro, exactamente. Bueno, tienen ustedes eso, aprovechen. Yo veo a veces en mi universidad una cosa que a mí no me gusta, y yo la cuento para que aprendamos mejor. Profesor, da un trabajo. El profesor no quiere, tiene 40 alumnos, no quiere corregir 40 trabajos, sino quiere corregir 8. Y entonces lo divide en 8 grupos de 5, 5 por 8, 40, le da 8 temas, y entonces los chicos trabajan. Y en cada grupo de 5 se reproduce perfectamente lo que se conoce como dinámica de grupos. El que manda, el que obedece, el chivo expiatorio. Está escrito. Y entonces el trabajo lo hace uno. El chivo expiatorio. Ese hace el trabajo. Y hay otros 4 que tocan la guitarra y pasan con el trabajo de ese. Y a ustedes les pasará lo mismo. Porque eso es universal. No hagan eso. Aprendan a trabajar en grupo. Hoy día se trabaja en grupo.
Ustedes entran a una empresa, trabajan en grupo, hablan con el ingeniero, con el antropólogo, con quien sea, con el contador, de todas maneras, con eso de todas maneras. Si entran a un hospital, hablan con el médico, con la enfermera, con el especialista en análisis, etcétera, etcétera. Y no pueden trabajar solitos, eso no existe. Pero si ustedes no aprenden a trabajar en grupo cuando les dan un trabajo de grupo, no aprenden método. ¿Me explico? Yo sé esto porque como rector me llegan al consejo universitario los casos de plagio. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen los 5 chicos, así, temblando, porque le vamos a meter una sanción, de todas maneras, en la universidad. Reprimimos el plagio. Y entonces, sale la verdad, cuando van a defenderse, uno dice, bueno, yo hice el trabajo, yo hice todo, pero él que no hizo el trabajo se encargó de llevarlo a impresión. Y cuando lo llevó a impresión no se fijó que le habían borrado las notas de pie de página, cosa que es posible. Porque si te cambian de versión o te cambian de programa, en vez de Office te ponen pues lo que sea, entonces de repente se te borra. Qué pena me da tu caso, Cholito, pero los 5 borraron. Pero es que el último día, espérese el último día. La monografía se hace hasta las 2 de la mañana del día que hay que entregarla a las 8. Entonces no se aprende nada. Y de lo que se trata es de aprender. Bueno, esto es ser estudiante, pues. O sea, si te dan la monografía en abril para presentarla en julio, tú la acabas en mayo. La guardas un mes y la vuelves a leer en junio, para que vas a ver cuánto vas a tener que corregirle. Esa es una cosa. Lo que escribimos, y he escrito mucho en mi vida, tenemos que guardar las cosas y volver a leerlas un mes después y te das cuenta de cuántas barbaridades dices y cuántos errores tienes. Entonces uno aprende en la vida, es mejor aprender en la universidad. Trabajen así. Creo que lo pueden hacer y depende de ustedes. En realidad se creía que el profesor agarraba la cabeza, le abría acá, le metía conocimientos en la tapa y ya sabía. Cuando yo era chico, había un lema que felizmente ya no existe, pero que todavía existe en algunos sitios, que decía: la letra con sangre entra, no sabe, palazo. Acá, jalón de pelo, pellizco, en la clase, el profesor, la profesora. No sé si todavía se hace, creo que ya no. Pero de repente a ustedes les ha pasado. Ustedes han oído ese versito que dice: a cocachos aprendí mi labor de colegial en la escuelita fiscal del barrio donde nací, ¿no? Nicomé de Santa Cruz. ¿Ah? Es el pie forzado de una décima de Nicomé. Bueno, a cocachos. Te tengo de víctima. No aprendan a cocachos en la vida. Aprendan con tiempo. Trabajen como estudiantes y traten de hacer las cosas lo mejor posible. Nunca se pueden hacer perfectas, pero si las hacen lo mejor posible, en esta etapa de la vida van a aprender mucho más. Y una última cosa, traten de ser personas cultas. En el derecho, nosotros trabajamos con todas las cosas de la vida. Porque el derecho se ocupa de la vida de la gente, desde su nacimiento hasta su muerte, y de todo lo que hace. Pero las cosas que hace la gente son cosas que no son del derecho. Si hay un problema en la universidad porque la nueva ley dice, sabe Dios, ustedes han oído de la nueva ley universitaria, hay que saber de educación. Si en la empresa ha habido un defalco, hay que saber un poquito de contabilidad y un poquito de finanzas. Y si uno es un laboralista, hay que saber un poquito de psicología de las relaciones humanas, y así sucesivamente. Entonces, no sé si yo soy abogado y solo estudio derecho. Soy animal de una sola jaula, quiere decir eso. No, usted tiene que ser solo. ¿Me explico? Poder entrar a cualquier jaula y entender las cosas para que no se lo come el león si son monos, para que no le bañen los monos si son león. ¿Está claro? Cultura. Abrir la cultura. Si ustedes tienen un año de estudios generales aquí, aprovechenlo lo más posible. Si ustedes trabajan sobre la vida,
lean otras cosas, las que les gustan. Le va a servir en el derecho. Cuando tenga algún problema sobre el cual no saben, si son personas cultas, van a tener la ventanita que pueden abrir y mirar. Si son personas incultas que solo saben derecho, no van a poder resolver cosas. Así de simple. ¿Me explico? Entonces aprende toda la vida. Bueno, esto es lo que yo puedo decir, pero desde luego si podemos conversar, se aceptan críticas, sugerencias, observaciones y supresiones. Muchas gracias, doctor. De repente un par de preguntas. Ustedes no tenemos mucho tiempo, ¿hay ustedes alguna pregunta? Sí, por favor. Por favor, buenos días. Quería hacer una pregunta. ¿Qué opina usted acerca de la ética en el derecho? Yo creo que la ética está siempre en el derecho. Hubo épocas en las cuales estuvo muy presente, porque había una relación muy fuerte entre el derecho y las religiones, ¿no? Esto en realidad ocurre desde el principio de los tiempos, desde que el primer mono se bajó del árbol y se puso de pie, ¿no? Hasta en nuestro país, hasta 1933. Hasta 1933 había una norma constitucional que decía: el Estado profesa la religión católica, como si el Estado se fuera al cielo o al infierno, ¿no? Profesa quiere decir que la religión está hecha para salvarse, ¿no es cierto? Si profesa la religión, tiene un alma que se va al cielo, al purgatorio, bueno, ya no al purgatorio, según parece, no al infierno. Pero el Estado no tiene alma, no es que son desalmados, no tiene alma, ¿no es cierto? Entonces, pero hasta hace 100 años, el Estado peruano tenía esa configuración que a nosotros hoy día nos parece un poco primitiva. Entonces, había cosas que no se podían hacer porque se aplicaba la moral de la religión que fuese. Bueno, ustedes ven lo que pasa en los estados islámicos, las cosas horrorosas que pasan con las mujeres, por ejemplo, ¿no? En la India, la operación en la cual les quitan el clítoris, estas cosas que vienen de religiones que Dios mío, ¿no? Pero así es. Entonces, había una época en que la religión ha estado presente y todo lo que la religión creía como ética proveniente como ética proveniente de sus verdades, digamos, el derecho lo aplicaba. La Inquisición, en el caso de la Iglesia Católica, las cosas que se ven entre los musulmanes. Creo que en los últimos 100 años o 200 años, depende de qué país miramos y cómo lo miramos, se ha ido desprendiendo la idea de la ética religiosa de la idea del Estado como poder, porque el derecho viene del Estado, ¿no es cierto? Y entonces ahora hay un mayor pluralismo, porque resulta que no todos creen en una religión y no todos creen en la misma religión. Entonces tienen pues ideas morales diferentes, ¿no? Hay algunos que no comen cerdo, otros que, bueno, en fin, toda la diferencia del caso. Entonces, esto sin embargo quiere decir que no hay moral. Por ejemplo, lo que dicen, el mercado resuelve todo, parecen ser los amorales, no sino amorales, ¿no? Porque tienen una ley, la ley del mercado. Esta noche conversábamos con el rector y el decano. Los narcotraficantes, los terroristas, son dos grupos distintos, ¿no? Esos no tienen ni esa moral, no creen ni en la moral del mercado ni en nada. Ellos consideran que tienen que matar, que tienen que vender, y entonces venden y matan, ¿no? Su ley es la de crear terror o la de avanzar el negocio, como sea. Ni la ley de la oferta y la demanda, ni el derecho a la vida, nada. Aquí se acumula poder. Pero el que dice la ley del mercado, sé que Alfredo Bullard ha venido por acá alguna vez, él, por ejemplo, defiende la ley del mercado, tranza, somos muy amigos, pero tiene una ética. Siempre hay ética en el derecho. Lo que pasa es que cuando uno se enfrenta a un problema de la realidad,
tiene que saber cuáles son las variables éticas que intervienen y cuánto peso les da. Porque no se trata de decir, no, yo en esto tengo una posición definida que nadie me la va a cambiar y tal. Ese es un orangután, no piensa, ¿me explico? Por la razón que sea, tiene esa ética, la mamó en la teta de su mamá, se le enseñó a su papá a golpes, se le enseñaron en el colegio castigado, o en la vida donde se encontró con malandrín, no sé, pero no piensa, ¿me explico? Entonces, nosotros en el derecho siempre tenemos que pensar, pasa esto, ¿cuáles son las variables? Hay un problema, para usar problemas simples, ¿no? El que dije ya, un papá y una mamá que no se llevan bien y que se quieren divorciar y se pelean todo el día. Bueno, entonces, yo voy a ver el problema del papá porque él es el que me consulta y que la mamá y los hijos se vayan al diablo, o voy a ver el problema de la mamá porque me consulta y que el papá y los hijos se frieguen, o vienen los dos, a veces vienen los dos y dices, doctor, ¿qué hago? Y entonces yo no puedo decirle, bueno, miren ustedes, el camino normal es este. No. ¿Y si tienen hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Si los hijos son chicos, si los hijos son grandes. Yo tengo un hijo que se ahorcó en el cordón umbilical y es dependiente mío, tiene 43 años, va a vivir toda la vida conmigo, analfabeto, pero se puede manejar socialmente, pero depende de mí, es mi caso. Si yo me hubiera divorciado de mi mujer, enviudé, fue peor. Si me hubiera divorciado, el abogado tendría que haber pensado que tienen estas dos personas un hijo con una insuficiencia cerebral, ¿no? Disfunción cerebral se llama. Y hay que darle reglas especiales de cuidado. No lo puedo tratar como si fuera el gerente o el rector de esta universidad que es hijo de fulano. No, no es así. ¿No? Todos entendemos que hay que mirar todas las variables involucradas. En este caso muy simple, por la calidad de la persona. Cuando hay un problema en una relación comercial, doctor, este desgraciado, me ha estafado, a la cárcel. Entonces le meto una denuncia, desde la cárcel vas a ver cómo se va a ablandar. Entonces lo meto. Pero de repente se ablanda y le paga los 1.000 soles que le debía. Y después cuando sale de la cárcel, no le vuelve a comprar, pero ni un caramelo, ¿no? Porque lo metió a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si es el cliente que le compra el 90% de las cosas que él vende? No es raro. Ustedes serían unos abogados tan pro orangutanes que dirían, compadre, yo lo meto preso y te quito al cliente principal. De repente el señor ha tenido un mal bache en la vida, le han robado, calculó mal y le paga el próximo mes, yo no sé. No lo voy a meter a la cárcel como primera medida. Tengo que pensar, ¿me explico? Hay una ética, porque la paz al final es una construcción ética. Claro, yo estoy seguro, aquí somos como 80 me imagino, yo estoy seguro que si nos planteamos un problema y lo tratamos de resolver, problema difícil éticamente, vamos a tener muchas respuestas muy diferentes, porque tampoco se trata de que haya una sola respuesta en la ética, ¿no? Pero no se trata de decir, yo pienso así y que se caiga el mundo. ¿Me explico? Dialoguemos, discrepemos. Un día no va a servir para repensar, fulanito dijo esta cosa, mira, no se me había ocurrido, pero tiene cierta razón, ¿no? Entonces ya te enriqueciste. El derecho siempre tiene que ver con la moral. Siempre, la moral es un gusanito en la conciencia. Pepe Grillo, todos conocen Pepe Grillo, el cuento de Pepe Grillo, que era la conciencia de Pinocho, ¿no? La conciencia de Pinocho decía, no hagas esto, no hagas lo otro. Pinocho después dice cuánta razón tenía Pepe Grillo, ¿no? La moral es Pepe Grillo. Pepe Grillo no le daba respuestas, pero le ponía la pregunta, ¿estás haciéndolo bien o mal? Éticamente. La persona ética no es la que responde de una determinada manera. La persona ética es la que dice, técnicamente lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo más eficiente, lo estoy haciendo más económico, lo estoy haciendo con la ciencia del momento. ¿Está bien o está mal? La pregunta. Y
saber responderla con calidad. Hay pues más páginas de las que podemos leer escritas en la historia de la humanidad sobre la ética. No podemos aspirar a conocer toda la ética, pero por lo menos conocer las variables en virtud de las cuales se resuelve y aplicarlas al derecho, ¿no? Y tener nuestra propia respuesta, que de repente va variando con el tiempo. Eso sería raro. Pero sí hay un vínculo entre derecho y moral, que no es un vínculo estático, sino que es dinámico y depende de cómo respondemos a la pregunta, ¿está bien o está mal? ¿No? Y habrá muchas respuestas. Y serán, de repente, más de una serán éticamente correctas, ¿no? Pero la pregunta de si está bien o está mal es una pregunta trascendental en un derecho que conduce a la paz, que es lo primero, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿cómo cree usted que actúa el derecho en estos dos ámbitos sociales, se podría decir, en el comunismo y en el imperialismo? Esa es mi pregunta. Ya. Bueno, en primer lugar, hubo un imperialismo y hubo un comunismo, ¿no? Pero ya exactamente eso casi no hay, ¿no? Casi no hay. El imperialismo fue... hay dos conceptos de imperialismo que son sucesivos en la historia. Hay un concepto imperialista de aproximadamente 1880 hasta 1950, digamos, más o menos, ¿no? No está cortado así. Y hay otro concepto de imperialismo que parte de la Segunda Guerra Mundial y que fundamentalmente se le achaca a los Estados Unidos de Norteamérica, y que es un imperialismo que yo creo que dura como hasta 1990, una cosa así. También no está cortado, pero dura mientras Estados Unidos tiene plata para hacer ese imperialismo, ¿no? El imperialismo de 1880 a 1950 fue un imperialismo brutal. Fue el imperialismo de unas pocas potencias europeas que creyeron que tenían derecho a apropiarse básicamente del África y de algunos sitios de la India, y que explotaron vilmente, de la peor manera, al continente africano y que lo pusieron en la condición de postración que tiene. Esos son los ingleses, los belgas, los franceses, en cierta medida los alemanes, los holandeses, los pueblos cultos de la tierra, ¿no? Y que los trataron con una rudeza brutal, brutal. La colonia, que no era imperialismo, sino colonización, fue dura. Esa fue la que sufrimos nosotros, pero fue menos dura. Había ciertos derechos. Los africanos y unos cuantos asiáticos durante el imperialismo no tenían ningún derecho. Eran tratados como cosas. Eso es execrable. Y los países imperialistas todavía les deben a los países dominados en aquella época una disculpa que nunca les han dado y un resarcimiento para que puedan tomar su camino de desarrollo, que fue brutalmente, porque eran explotados, ¿no? O sea, lo que ustedes habrán oído hablar de la esclavitud de los diamantes ahora, ¿no? Gente que vive sacando diamantes enterrada en la tierra, en el Congo, lo que era el Congo, ¿no? Bueno, esto en aquella época era 1000 veces peor, porque tenían el derecho de matarlos para sacar los diamantes. Ahora por lo menos hay derechos humanos, no se aplican mucho, bueno, pero por lo menos hay, ¿no? Hay una ilegalidad universal. Entonces yo creo que ese imperialismo es un imperialismo execrable, contrario a todo principio del derecho, que tiene por finalidad regular las libertades y los poderes, y que era ejercicio de poder puro, a la bruta, porque tenían mejores armas y los podían matar. El imperialismo que parte a partir de 1950 es otro imperialismo. Deviene
de la posición privilegiada que adquieren en el mundo los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial devastó el mundo. Pero en los Estados Unidos, Norteamérica, no cayó ni un cuetón. Salvo en Midway, ¿no? Que sí, en Midway, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la Pearl Harbor, ¿no? Salvo en Pearl Harbor y en Midway, en el continente estadounidense no cayó ni una bomba. Entonces Estados Unidos salió con toda su potencia como líder de un mundo deshecho, porque en Europa, en la Europa grande, la Inglaterra, Alemania, Francia, ahí no quedó piedra sobre piedra, casi, ¿no? Y entonces Estados Unidos era el único poder en los años 50 con mucha claridad, y en los años 60 y 70 ya porque los otros países se desarrollaron, por lo menos los países europeos, y comenzaron los asiáticos, y comenzamos nosotros también después. Entonces, esa era una dominación de carácter comercial y financiero, ¿no? Estados Unidos exportó dólares, todavía los exporta, ¿no? Esos dólares, si todos le devolviéramos a Estados Unidos los dólares que ha impreso, desaparece Estados Unidos esa noche. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Estados Unidos tiene tanta plata en el mundo que si se la devolviéramos toda, le causamos una inflación que desaparece en 24 horas. Solamente con que China le devuelva los bonos, no sé si son 30.000 o 300.000 millones de dólares, no sé, la verdad, creo que da lo mismo. Si le devuelve todos los bonos que China ha comprado del tesoro de los Estados Unidos, chao Estados Unidos. Entonces, era un asunto en aquel entonces de mucho poder económico, porque era la única potencia que había quedado libre en el mundo, y era la policía porque era la única que tenía plata para mandar un ejército a donde fuera necesario, como Corea, como Vietnam, ¿no? Ahora ya no puede, ya no tiene plata para hacer eso. Irak, mandó a Afganistán, ganó la batalla pero perdió la guerra. Ahí está Afganistán, destrozado. Ahí está Irak, el Estado yihadista, Dios nos libre del Estado yihadista, ¿no? Es una interpretación del Corán que, ¿no? Entonces ya no puede, esto está claro. Y ya no puede meterse en Croacia, ¿no? Porque ya no es la potencia dominante. Entonces, ese imperialismo también desapareció. Ese era un imperialismo en base al poder del dinero, de la producción y del control del armamento, ¿no? No era tan brutal como el imperialismo original, pero también lo era. El comunismo fue una cosa distinta. Hay que saber a qué nos referimos a comunismo. Yo creo que fundamentalmente nos referimos a la época soviética, que va de, no sé si es a eso a lo que te refieres, 1917 hasta 1990, en que cae la Unión Soviética, y la China, que comienza con Mao en 1947, y bueno, teóricamente sigue siendo comunista, ¿no? Sigue siendo comunista, pero aunque ya es capitalista también, bueno, porque vamos a hablar de eso. ¿Tenemos un poquito de tiempo? Ya, esos fueron fenómenos de control de poder dentro de los estados. Después que había otro poder igual o peor en esos estados, ¿no? El poder del zar en Rusia era un poder terrible. El poder de los señores en la China era también un poder terrible, ¿no? Y entonces los comunistas fueron una alternativa política. Una alternativa política discutible. Pero si hoy día no estamos colonizados por Hitler, es gracias al gobierno comunista de Rusia, porque la que derrotó tanque por tanque a la Alemania nazi fue Rusia, no fueron Estados Unidos e Inglaterra. Ellos llegaron corriendo cuando ya Rusia había entrado prácticamente, ¿no? Entonces, a Stalin el mundo le debe la libertad de los nazis. Así es la historia, ¿no? Y murieron 20 millones de rusos para salvar al mundo de los nazis.
20 millones, murieron 50 millones en la guerra, 20 millones fueron muertos. Es bueno revisar. Por eso le digo, hay que leer, culturizarse para hacer. Estamos en el centenario de la Primera Guerra Mundial. Lean sobre la Primera Guerra Mundial, vean el horror que fue, y después lean la segunda para ver el tremendo horror que fue. Entonces, el comunismo fue una etapa histórica en esos países y pasó. Y bueno, China dice que sigue siendo comunista, pero recibe inversión. Pero esto merecería otra conversación.